Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Grinstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Margarita, interpretada por Cristina Vanegas, es una señora que vive junto a sus 2 hijos y su marido en una quinta en el Chaco. En 1945, al pueblo llega Teodora con su familia, interpretada por Belén Blanco, y esta conoce a Jorge, el hijo más grande de Margarita. La familia de Teodora vuelve a la ciudad, pero ella se queda con la de Jorge. La cuestión es que Margarita no acepta la relación entre su hijo y Teodora, y es por eso que la comienzan a tratar de forma inhumana. La atan en el gallinero, la torturan, la humillan y la abusan. Cuando ésta era liberada era solo para atender la casa y hacer quehaceres, pero un día ella se escapa a la casa de una vecina, pero el esposo de Margarita la encuentra y se la vuelven a llevar al infierno del que buscaba huir. Desde entonces, la vecina visita constantemente la casa, pero es en vano. Los maltratos son cada vez peores hacia la joven. La única persona de la familia que acompaña y ayuda a Teodora es el hijo menor Juan, pero igualmente no puede hacer nada. Luego de un tiempo, fruto de los abusos, la muchacha queda embarazada. Cuando se entera, Margarita, el odio hacia esta es aún mayor. Por ello, le dicen a Teodora que se la van a llevar a la ciudad para que su familia se entere de que está embarazada. Pero esto es un engaño. A mitad de camino, la hacen tocar una serpiente venenosa para que la muerda. Y luego la atan a la camioneta. Cuando arranca la camioneta, a Teodora no le queda otra que correr. Y es así como el veneno de la serpiente se le empieza a esparcir por todo su cuerpo. E inevitablemente muere de una forma horrible. La historia real ocurrió en Pampa del Infierno, una localidad argentina ubicada en la provincia de Chaco, y fue diferente en muchos aspectos. Mientras que en el capítulo Margarita es la que llevaba de las narices a la familia, obligándolos a cometer actos horribles con la joven Teodora a base de amenazas y un carácter dominante, en la vida real los papeles eran distintos. El verdadero monstruo de esta historia era su esposo Miguel. Miguel Kiefel y su hermano Matías eran rumanos.
que se habían ido a vivir a dicho lugar. El primero estaba casado con una tal Margarita Smith y fruto de ese matrimonio tuvieron 3 hijos, Jorge, Juan Matías y un tercero menor de edad que en el capítulo no vimos. Matías, hermano de Miguel, vivía con ellos ya que había enfermado gravemente y necesitaba de cuidados particulares, pero finalmente terminaría falleciendo y no vería los horrores que iban a ocurrir en esa casa. Corrían los años 40 y la precaria vivienda de los Kiefel apenas lograba sostenerse. El clima seco no ayudaba en las tareas agrícolas y pronto las faltas económicas empezaron a sentirse en la familia. El 21 de agosto de 1944, Jorge, el hijo de Miguel y Margarita, se casó con Teodora Daibele. Ambos tenían 21 años. Miguel no estaba contento con la unión. A pesar de que no se opuso al casamiento, no tardó en notarse que al rumano su nuera no le caía del todo bien. Tanto fue así que vecinos de la zona aseguraban que Miguel maltrataba a la muchacha y que Jorge hacía muy poco o nada para interponerse. Miguel tenía poder absoluto. Todos los que vivían bajo su techo sufrían por igual sus maltratos y arranques de furia. En cierto punto, Teodora había quedado embarazada y Miguel le recriminó por ello, en principio por cuestiones económicas, ya que aquello significaba nuevos gastos y los Kiefel apenas lograban llegar a fin de mes, así que los maltratos se intensificaron. El 19 de febrero de 1945, la familia Kiefel decidió irse de viaje a Campo Largo, una localidad distante a 45 kilómetros de Pampa del Infierno, a visitar a unos amigos. Al viaje fueron Miguel, su esposa Margarita, los hijos de ambos y Teodora. Cuando la familia regresó, lo hicieron sin Teodora. Estos explicaron que la pobre muchacha había fallecido en el camino a Campo Largo por la picadura de una yarará. Un médico de Campo Largo había revisado el cadáver de Teodora y confirmó que la muchacha efectivamente murió por la letal picadura de dicha serpiente. Así que el caso se cerró y Teodora fue enterrada en un cementerio de aquella localidad. 15 días habían pasado de la muerte de Teodora Daibele, de la cual casi ya no se hablaba, cuando el jefe de la subcomisaría de Pampa del Infierno, Horacio Antonio Frisón, policía de territorios, recibió una carta anónima. En ella se denunciaban los maltratos de Miguel hacia Teodora. Incluso hacía especial hincapié en el odio visceral de Miguel hacia aquella muchacha que había cometido el terrible error de casarse con su hijo. El autor de la carta solamente informaba que era un amigo cercano a Teodora y que ésta le había confesado muchos de los maltratos por parte de Miguel. El escritor anónimo le aconsejaba al oficial que se investigue la muerte de Teodora y, sobre todo, que se puede saber qué fue lo que realmente pasó en ese viaje a Campo Largo. El oficial sabía, como el resto de los pueblerinos, que Teodora había muerto por la picadura de una yarará, ya que así lo anunciaba el médico de Campo Largo. De todas formas, y sin mayor información, pero con la impronta de investigar una muerte que ahora le parecía dudosa, el oficial se centró en la familia Kiefel. La atención de Frisón se centró entonces en Miguel. Supo que el hombre era rumano, de un carácter fuerte, dominante y fanático de las costumbres extranjeras y muy poco comunicativo. Los vecinos de la zona lo conocían de vista y pocos habían tratado con él. Era un personaje difícil de tratar. Recorriendo la zona, el oficial dio con una amiga de Teodora. Esta vivía a unos 20 kilómetros del pueblo y luego de un intenso interrogatorio terminaría confesándose como la autora de la carta anónima. La mujer hizo hincapié en los maltratos de Miguel para con Teodora y cuando el oficial le preguntó sobre el marido Jorge, esta le dijo que era un buen muchacho pero que no podía con el genio de su padre, el cual manejaba a su antojo a la familia. Con esos datos, el investigador se dirigió a la vivienda de los Kiefel. Se encontró con una casa cayéndose a pedazos, dejó el carruaje a unos 300 metros del lugar y observó los movimientos de la familia desde esa distancia. Los notó nerviosos. Miguel vociferaba y todo el hogar estaba repleto de movimientos tensos. Algo raro definitivamente estaba pasando.
El oficial decidió finalmente acercarse y ellos se paralizaron. Así fue como inició el interrogatorio, preguntando principalmente por Teodora y su trágico destino. Las respuestas de Miguel fueron contestadas mostrando total y completa indiferencia sobre el destino de su nuera. Frisón dirigió entonces su interrogatorio a los hijos, Jorge y Juan. Ambos colaboraron, pero antes de responder miraban a su padre como esperando su aprobación. Por este motivo, el oficial decidió detener a la familia. El único que no terminó en la comisaría fue uno de los hijos de 11 años que fue enviado a la casa de un vecino. De este hijo se conoce muy poco, ya que en ese momento era menor y no se dio a conocer tampoco en el capítulo su existencia por el mismo motivo. Volviendo al tema, el personal policial dio lugar a un nuevo interrogatorio. En el episodio, Miguel terminaría confesando un homicidio. Teodora Daibele habría sido asesinada. El rencor que había definido a Miguel por varios años ya era insoportable. Teodora era un gasto, una cosa que sobraba, y cada día recriminaba a su hijo por haberse casado con ella. La idea del homicidio empezó a germinarse en su cabeza, y como un frío y calculador asesino, planeó lo que para él fue el crimen perfecto. Nadie iba a dudar de su versión, de la picadura de la yarará. De todas formas, era algo bastante común para la época. Era cuestión de planificarlo un poco. Después de todo, no sería la primera vez que eso ocurría. Miguel contó que les dijo a sus hijos que debían cazar una yarará del monte y que debían traérsela viva en un frasco. La voluntad de los hijos Kiefel parecía anulada con el poder de convicción de Miguel, así que ambos aceptaron la idea de que Teodora debía morir, ya que según él era lo mejor para la familia. El viaje fue programado. El matrimonio, los hijos y la nuera, Teodora, partieron un 19 de febrero camino a Campo Largo. Todos conocían el plan. Todos menos Teodora, cuyo destino fatal ya estaba planificado. Solo era cuestión de esperar el momento indicado. Mientras tanto, en un frasco escondido, la serpiente esperaba enroscada su oportunidad para atacar. En cierto punto del viaje, el carruaje se detuvo. La familia se bajó del carro con el fin de encender un fuego. Era el momento perfecto. No había nadie alrededor. Entonces, el frasco apareció ante todos. Los hermanos Kiefel sujetaron a Teodora. Lo hicieron con fuerza. Esta gritó, pero ahí no había nadie para escucharla, más que sus verdugos y los testigos mudos que mantenían distancia cómplice de aquel momento. Y el silencioso monte obligaba a Teodora a meter la mano en el frasco. Su suerte estaba echada. No podía luchar contra la fuerza de aquellos 3 hombres que la retenían y la empujaban a su muerte. Su mano se acercó al reptil, lo tocó, sintió su piel y luego los colmillos inyectándose en su carne. Entonces el carruaje se puso en movimiento. Miguel programaba muertes que para la época eran indiscutibles a primera vista, ya que se descubriría que aquella no sería su primera víctima. Teodora solamente era una más que se cruzó en su camino como tantos otros. El problema, esta vez para la familia, fue que Teodora no murió inmediatamente como tal vez pensaban que sucedería. El efecto del veneno de la picadura tardaba en iniciarse. Era necesario poner fin de una vez a la vida de Teodora, como fuera. No podían esperar más. Por eso, utilizando un pañuelo, la estrangularon y no la hicieron correr como en el capítulo. Miguel no se preocupó demasiado por aquel detalle, y a pesar de las marcas en su cuello, él se encargaría de asegurar que la culpable de aquel trágico suceso fue la yarará que la atacó cuando se detuvieron a encender una fogata. Fue tan convincente que nadie dudó de su palabra. Después de todo, las marcas de la picadura lo evidenciaban. El oficial Frisón, luego de conocer el hecho, se puso en búsqueda de la escena del crimen. Recorriendo los caminos de la zona, se encontró con restos de una fogata, pero sobre todo, y lo que haría asegurarle que estaba sobre la pista correcta, dio con el frasco vacío que contenía a la serpiente. Mientras la familia permanecía detenida, el oficial Frisón continuó investigando a Miguel. Se topó entonces con una historia que todos los vecinos de la zona conocían a medias, y esta se refería al hermano de Miguel. Se sabía que Matías había fallecido un 4 de septiembre de 1944,
y que, según un médico de Pampa del Infierno, la causa de muerte fue una hemiplegia. Pero el oficial supo que Miguel se había hecho cargo de su hermano luego de que éste enfermara y que se lo había llevado a vivir con el resto de la familia. Por la muerte de Matías, Miguel obtuvo bienes del fallecido, cosa que hizo al investigador indagar un poco más. Luego de un intenso interrogatorio, Miguel terminaría confesando que también había asesinado a su hermano envenenándolo, porque cuidarlo le producía muchos gastos. Pero esta no sería la última muerte que confesaría el prolífico asesino chaqueño. Se abrió una nueva investigación, y esta vez fue la mujer de Miguel, Margarita, la que confesó que su marido, hacia unos 14 o 15 años atrás, dio muerte a un peón de su chacra, golpeándolo en la cabeza con un hacha. Miguel habría enterrado el cadáver en un algodonal a cierta distancia del rancho que ocupaban y el asesino terminaría confesando el crimen, pero en esta ocasión sostendría que lo hizo porque el peón se propasó con su mujer. Los oficiales se dirigieron entonces a Charata y dieron con el rancho que se encontraba abandonado y, con las indicaciones de Miguel, realizaron una excavación en la zona donde el asesino habría enterrado el cuerpo. Efectivamente, allá, en el fondo, en la oscuridad húmeda de la tierra, encontraron los viejos huesos del peón asesinado. La calavera evidenciaba una profunda fractura. Aquel golpe fue la causa de la muerte. La historia de Miguel recorrió el país y el apellido del oficial Frison pronto fue conocido por todos. Las muertes de Kiefel ocuparon páginas enteras de diarios y dieron de qué hablar a la opinión pública. De repente, el Chaco estaba en el boca a boca de las crónicas policiales de la época. Este fue un caso prácticamente olvidado y quizá se buscó la manera de volverlo a hacer resurgir a través del programa Mujeres Asesinas, pero invirtiendo los papeles para que sea acorde a la temática de la serie. Es bueno no olvidar quién fue realmente el culpable de esta historia y que no todas las adaptaciones son 100% fieles a la realidad. Aquel pueblo que era conocido porque reinaba el silencio y la paz ocultaba una historia aterradora. Una historia que sería olvidada y casi sin salir de aquel lugar de apariencia apacible, pero que hoy, con este video, al menos se podrá honrar la memoria de aquellos que fueron asesinados injustamente en aquel rancho aislado de esa localidad argentina. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.